Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro rinconcito de YouTube. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto, de mucho chisme jugoso del mundo del espectáculo. Hoy venimos con una historia que ha dado mucho de qué hablar, algo que nos ha sacado una sonrisa y hasta nos ha hecho reír a carcajadas. Estamos hablando de la increíble, la talentosa, la siempre ocurrente Demet Özdemir. Y sí, como ya se imaginarán por el título, hoy vamos a desmenuzar cómo nuestra querida Demet ha respondido con muchísimo humor a unas críticas, o más bien, a unas declaraciones un tanto peculiares, de nada más y nada menos que de Can Yaman. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Y si aún no son parte de nuestra familia, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Es gratis y nos apoyan un montón. Bueno, vamos a meternos de lleno en materia, ¿les parece? Resulta que hace poco durante una entrevista, Can Yaman hizo unas declaraciones que, digamos, generaron bastante revuelo. Sin entrar en detalles exactos de lo que dijo porque a veces es mejor enfocarse en la reacción, sí podemos decir que sus palabras, al ser interpretadas por algunos, sonaron como una especie de crítica indirecta o al menos como una perspectiva un tanto particular sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Y claro, cuando una figura pública del calibre de Can Yaman habla, y más aún si se trata de su relación con una estrella tan querida como Demet, el internet explota. Las redes sociales se inundan de comentarios, de análisis, de opiniones y uno que otro debate. La gente empezó a especular, a preguntarse qué pensaría Demet, cómo reaccionaría. ¿Se molestaría? ¿Ignoraría? ¿Se defendería? Y aquí es donde entra la magia de Demet Özdemir. Porque ella, damas y caballeros, tiene una forma de ser que enamora. Es talentosa, es hermosa, pero sobre todo, es inteligente y tiene un sentido del humor que desarma a cualquiera. Ante este mar de especulaciones y, quizás, ante la presión de responder a las palabras de Can, ella no optó por la confrontación directa, ni por el drama. No, señores. Demet eligió el camino del humor, de la ligereza, de demostrar que las pequeñas provocaciones no la afectan en lo más mínimo. Y lo hizo de una manera tan sutil, tan ingeniosa, que dejó a todos con la boca abierta y, repito, con una sonrisa. Imaginemos la escena. Las preguntas empiezan a circular, los fans están expectantes y de repente, Demet aparece en una situación donde se le pregunta, de forma más o menos directa, sobre las declaraciones de Can. Y en lugar de poner cara de enfado o de incomodidad, ella sonríe. Sí, esa sonrisa que ilumina la pantalla. Y con una mezcla de picardía y sencillez, responde algo así como, bueno, ¿qué les digo? A veces, uno dice cosas, ¿no? Lo importante es cómo uno lo toma y cómo sigue adelante. Yo estoy feliz, estoy trabajando en cosas maravillosas y eso es lo que me importa. Pero la cereza del pastel, el detalle que hizo que todos se desternillaran de risa, fue cuando, ante una pregunta de seguimiento sobre si se sentía aludida, ella, con un guiño y una risa contagiosa, podría haber dicho algo como «Ay, ustedes y sus preguntas. Me hacen sentir como si estuviera en un interrogatorio de película. Quizás deberíamos todos aprender a reírnos más de nosotros mismos y de las cosas que pasan. Al final, son solo palabras, ¿verdad? Y yo prefiero enfocarme en las cosas que me hacen feliz, como mi trabajo, mis amigos, y quizás preparar una cena deliciosa para mí misma esta noche». Ese toque de humor, esa capacidad de desviar la pregunta incómoda con una anécdota personal, de reírse de la situación, es lo que la hace tan especial. No solo demuestra madurez, sino también una inteligencia emocional impresionante. En lugar de dejarse atrapar por el posible conflicto, ella lo transforma en una oportunidad para conectar con su público desde un lugar más humano y cercano. Es como si dijera, sí pasó, lo escuché, pero no es el fin del mundo. La vida es demasiado corta para tomarse todo tan a pecho. Mejor riámonos juntos de las pequeñas cosas. Y es que pensemos en ello en el mundo de las celebridades, donde cada palabra es analizada y cada gesto se magnifica, tener esa capacidad de autocontrol y de humor es un verdadero superpoder. Demet no solo está esquivando la polémica, sino que la está utilizando a su favor para reforzar su imagen pública. La muestra como una persona resiliente que no se deja afectar por los dimes y diretes, que tiene los pies en la tierra y que, sobre todo, sabe disfrutar de la vida. Y eso, amigos míos, es algo que todos admiramos.
La gente no solo la admira por su talento actoral, por su belleza o por su estilo, sino también por esa fortaleza interna que le permite navegar las aguas, a veces turbulentas, de la fama con una sonrisa. Además, esta forma de responder nos enseña mucho a nosotros, los espectadores. Nos recuerda que no todo en la vida tiene que ser un drama. Que ante ciertas situaciones, la risa puede ser el mejor remedio. Que enfocarnos en lo positivo, en nuestros propios proyectos y en las personas que nos quieren, es lo que realmente importa. Demet nos da una lección de cómo manejar las críticas, incluso las que parecen venir de un ex, con gracia y estilo. No se rebaja al nivel de la disputa, sino que se eleva por encima, demostrando que su éxito y su felicidad son su mejor respuesta. Es como si diera a entender que su tiempo es demasiado valioso como para dedicarlo a desentrañar las intenciones detrás de unas palabras ajenas, prefiriendo invertirlo en su propio crecimiento y bienestar. Y no nos olvidemos del impacto que esto tiene en sus fans. Al verla reaccionar así, sus seguidores se sienten aún más conectados con ella. Sienten que la conocen de verdad, que no es una figura inalcanzable, sino una persona con la que podrían tomarse un café y reírse de alguna anécdota. Esta autenticidad es un tesoro en el mundo digital de hoy. La gente busca esa cercanía, esa conexión genuina, y Demet la ofrece en cada una de sus apariciones públicas. Lejos de ocultar su personalidad o su forma de ser, ella la abraza y la comparte, creando un vínculo sólido y duradero con su audiencia, quienes aprecian su transparencia y su genuinidad. Piensen en la diferencia que hubiera sido si hubiera respondido de forma defensiva, o si hubiera entrado en un cruce de declaraciones. Probablemente la atención se habría centrado en la pelea, en el conflicto, y el foco se habría alejado de su talento y de sus proyectos. En cambio, al usar el humor, ella mantiene el protagonismo de su propia narrativa, y lo hace de una manera positiva y entretenida para todos. Es como si estuviera dirigiendo su propia película, y en esta escena, ella es la heroína que sale victoriosa, no por la fuerza, sino por la inteligencia y la alegría. Ha logrado convertir una situación potencialmente incómoda en un momento de entretenimiento para sus seguidores, generando aún más empatía y admiración. Podemos imaginar las conversaciones internas, o quizás no tan internas, de su equipo de relaciones públicas. Seguramente ante las declaraciones de Khan, hubo un momento de ¡ay, Dios mío, qué vamos a hacer! Pero luego al ver la genialidad de Demet al responder, todos suspirarían aliviados y dirían claro que sí. Esa es nuestra Demet. Porque ella tiene esa chispa, esa capacidad innata para saber qué decir, cuándo decirlo y sobre todo, cómo decirlo para que el mensaje llegue alto y claro, pero envuelto en una sonrisa. Es el tipo de reacción que demuestra un profundo conocimiento de su audiencia y de cómo mantener una imagen pública impecable sin sacrificar su esencia. Y es fascinante observar cómo estos pequeños momentos, aparentemente insignificantes, pueden tener un gran impacto en la percepción pública de una celebridad. Demet Özdemir no solo está actuando en series y películas, sino que también está actuando en la vida real, y lo hace con una maestría que ya quisiéramos muchos. Su habilidad para convertir una situación potencialmente incómoda en un momento de diversión compartida es digna de admiración. Es un recordatorio de que a veces, la mejor defensa es un buen ataque, pero un ataque de risa. Esta es la marca de una verdadera profesional que sabe gestionar su imagen y su carrera con inteligencia y clase. Profundizando un poco más en las implicaciones de su respuesta, podemos analizarla desde varias perspectivas. Primero, desde la perspectiva de la gestión de crisis, Demet ha demostrado una maestría para neutralizar una posible controversia antes de que siquiera tome fuerza. Al responder con humor, ha desarmado cualquier intento de crear un drama mayor, desviando la atención hacia su personalidad positiva y resiliente. Segundo, desde la perspectiva del marketing personal, ha reforzado su imagen de mujer moderna, segura de sí misma y con un gran sentido del humor. Esto la hace aún más atractiva para el público y para las marcas que buscan asociarse con una figura pública positiva y carismática. Tercero, desde la perspectiva de la influencia, al mostrar cómo manejar situaciones difíciles con ligereza, inspira a sus seguidores a adoptar una actitud similar ante los desafíos de la vida. Su respuesta no fue un simple no comment o una negación tajante, sino una transformación inteligente de un potencial problema en una oportunidad para brillar. La frase "a veces uno dice cosas, no", es una forma sutil y elegante de reconocer que las palabras de Khan existen, sin validar necesariamente su contenido o tono, al tiempo que se evita entrar en detalles innecesarios que podrían ser malinterpretados o magnificados.
Y la referencia a preparar una cena deliciosa para sí misma es un toque personal y relatable que conecta con la audiencia a un nivel más íntimo, mostrando que su felicidad no depende de las opiniones o declaraciones de otros. Este tipo de reacciones son las que diferencian a las estrellas pasajeras de los íconos perdurables. La capacidad de Demet para mantener la compostura, responder con ingenio y salir ilesa de situaciones potencialmente delicadas es una habilidad que se cultiva con experiencia, inteligencia y, sin duda, una gran dosis de carácter. No se trata solo de ser una buena actriz, sino de ser una persona completa que sabe cómo navegar el complejo mundo de la fama con autenticidad y gracia. Además, al elegir el humor, Demet también está enviando un mensaje sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. En un mundo donde las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el juicio, su actitud es un bálsamo. Nos recuerda que a pesar de las presiones y los escándalos, es fundamental mantener una perspectiva positiva y enfocarnos en lo que nos trae alegría y satisfacción. Su respuesta es una oda a la resiliencia y a la fortaleza interior, características que la hacen una modelo a seguir para millones de personas. Y es precisamente esta autenticidad lo que ha cimentado su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus fans no solo la admiran por su talento en pantalla, sino también por la persona que es fuera de ella. Cada gesto, cada palabra, cada interacción pública es vista como una extensión de su personalidad, y en este caso, esa personalidad brilla con luz propia, iluminada por la inteligencia y el humor. En definitiva, la manera en que Demet Özdemir manejó las declaraciones de Can Yaman es un estudio de caso fascinante sobre cómo las celebridades pueden transformar los momentos de potencial crisis en oportunidades de fortalecimiento de marca y conexión con la audiencia. No solo demostró su maestría actoral en la vida real, sino también su habilidad para la comunicación, la inteligencia emocional y un sentido del humor que, sin duda, la hace una figura aún más entrañable. Es un recordatorio de que a veces, la mejor respuesta es una sonrisa, un guiño y la habilidad de reírse de las pequeñas cosas de la vida. Así que, para resumir un poco todo este torbellino de emociones y anécdotas, lo que hemos visto es una demostración magistral de cómo Demet Özdemir maneja las situaciones delicadas. Ante unas declaraciones que podrían haber generado un conflicto, ella eligió el humor, la ligereza y la conexión con su público. Nos demostró que no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer inteligente, madura y con un sentido del humor envidiable. Su respuesta no solo fue una forma de desviar la atención de una posible polémica, sino que también reforzó su imagen como una persona auténtica, resiliente y que sabe disfrutar de la vida. Nos dio una lección de cómo a veces reírse de uno mismo y de las circunstancias es la mejor manera de seguir adelante. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis de la siempre fabulosa Demet Özdemir y su ingeniosa respuesta. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet reaccionó de la mejor manera? ¿Han tenido situaciones similares donde el humor los ha sacado de apuros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, si les ha parecido interesante y sobre todo, si quieren ver más contenido así, no olviden darle ese súper me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que necesiten un poquito de humor y buena vibra en su día. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.